Mi nombre es Pablo Valladares, soy el director del instituto y estamos haciendo estas masterclass. Vamos a dictar una serie de 4 masterclass online gratuitas para todas las personas que quieran participar, para difundir un poco lo que tiene que ver con las ideas, de lo que tiene que ver con el enneagrama, el cuarto camino, del trabajo con el autoconocimiento y el desarrollo de la conciencia. Siempre a modo general, cuando inicio las introducciones, las masterclass, menciono que hay personas que vienen de distintas escuelas vinculadas al enneagrama, del autoconocimiento. Desde las escuelas que yo llamo escuelas antiguas, que tienen que ver con escuelas sufíes, el cuarto camino, Gurdjieff y otros más, y escuelas un poco más modernas que tienen que ver principalmente con lo que se le denominó el enneagrama de la personalidad, que está Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, entre otros. ¿Sí? Helen Palmer también, etc. Entonces, estas distintas, podríamos decir, corrientes, están relacionadas en algunos puntos y en algunos puntos se diferencian. ¿Sí? Eso es importante destacar. Yo voy a intentar de hacer una especie de síntesis de la importancia y aportes particulares de cada una de estas escuelas, enfoques, visiones, etc. Entonces, el tema aquí inicial es el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento está referido a conocer las partes de nuestra, podríamos llamar, como decía Gurdjieff, de nuestra máquina. ¿Sí? Lo que se denomina las funciones mentales, emocionales, corporales, internas, externas, etc. Lo que podríamos llamar, o llamo yo, una anatomía psíquica. ¿Sí? Cada uno de estos cuerpos o mentes tiene su funcionamiento, sus características independientes y además están interrelacionadas. Y por eso esta interrelación del que podríamos llamar la mente, del centro intelectual, del centro emocional, del centro instintivo, del centro motriz, del centro sexual y centros superiores, esta relación que existe es la que afecta también a cada uno de estos centros, ¿sí? Lo que después conocemos como la somatización o distintas escuelas que estudian la relación entre la afección de un centro y cómo afecta a otros. ¿Sí? El tema, bueno, aparece la bioenergética, etcétera. Distintas disciplinas de distintos tiempos también se han dado cuenta de esta vinculación que existe entre cada uno de los centros y su afección, ¿sí? Su equilibrio o desequilibrio. El autoconocimiento tiene que ver con el estudio de cada una de estas funciones. La función intelectual, la función emocional, la función instintiva, la función motriz, la función sexual y también el estudio de los centros superiores. Lo importante de este trabajo, del estudio de este trabajo, es que por ser tan complejo y tan amplio, porque somos seres complejos, tenemos una complejidad en cada uno de estos centros, lo podemos ver en el centro corporal, nuestra complejidad, los sistemas orgánicos, cómo funcionan, ¿sí? Sus relaciones. Podemos observar esta complejidad en cada uno de los centros al empezar a estudiarlos y comprender que esta complejidad es la que nos dificulta el autoconocimiento. Y además no se nos enseña, no está en la formación en las escuelas en general, ¿sí? Otro aspecto importante del estudio del autoconocimiento es lo que podríamos decir la psicología tradicional ha puesto en la mesa, podríamos decir. Y eso hace muy poco, no sé, desde los estudios de Freud en adelante, podríamos decir que no, tiene menos de 100 años. Lo que para cualquier tipo de conocimiento, experiencia, es poco comparado con otros. Si bien la psicología existía antes, antiguamente, no con ese nombre, estudiar filosofía a veces y psicología eran a veces una cosa en algunas escuelas,
pero la psicología como tal, como la conocemos ahora, surgió hace muy poco. Y hay un fundamento psicológico que es fundamental y que está asociado a estas escuelas antiguas, también las escuelas de Gurdjieff y eso. El aspecto de que no nos conocemos a nosotros mismos, que no tenemos autoconocimiento. En otro lenguaje, que hay aspectos inconscientes de la psique humana. Estos aspectos inconscientes se refieren a que hay aspectos dentro de nuestras memorias psíquicas, emocionales, mentales, etcétera, que no podemos ver, que son invisibles para nosotros. ¿Sí? Y que además estos elementos psíquicos, estos contenidos psíquicos, están algunos activos. Y esa actividad está realizándose sin nuestra voluntad. O sea, podemos decir que el elemento inconsciente tiene esas dos bases principales, de ser invisibles momentáneamente, temporalmente para nosotros, y que tienen actividad propia, que están funcionando sin nuestra voluntad. En el lenguaje del Eneagrama o de Gurdjieff sería la parte mecánica, las funciones mecánicas, que funcionan sin mi voluntad, sin mi conciencia. ¿Sí? Entonces, eso dificulta aún más también el autoconocimiento. Porque si asumimos que lo que ha descubierto la psicología moderna y lo que han hablado las escuelas antiguas de que no nos conocemos a nosotros mismos, que el ser humano está dormido, etcétera, deberíamos llegar a la conclusión que hay aspectos internos nuestros que son absolutamente desconocidos por nosotros. El eneagrama, una de sus fortalezas como sistema es que revela esos aspectos inconscientes del ser humano, esos aspectos que estaban perdidos, ¿sí? Esos aspectos que no conocíamos. A través de los estudios y trabajo con el inconsciente y a través de los estudios que se han hecho de los rasgos, ¿sí? De los rasgos de la personalidad. Mucha gente me escribe a veces y me pregunta si esto del eneagrama de la personalidad, el trabajo que hizo Ichazo con su protoanálisis, y que fue maestro de Claudio Naranjo, y Claudio Naranjo después con sus libros de psicología o psiquiatría, en alguna especie de análisis o tipología de los eneatipos, si eso tenía que ver o no tiene nada que ver con lo que enseñaba Gurdjieff. Y yo les digo que en realidad sí tiene que ver. Gurdjieff hablaba de esencia y personalidad. Hacía la distinción, decía, la esencia es lo que somos, la personalidad es lo que no somos. Y cuando alguien le preguntaba qué era la personalidad, hablaba de toda la imitación, el condicionamiento externo, lo que recibíamos y hacíamos nuestro sin nuestra conciencia, o sea, el discurso externo, el condicionamiento de la cultura, etcétera, que hacíamos esos discursos externos de la sociedad, de nuestros padres, etcétera, lo hacíamos nuestros, sin tener voluntad en eso. ¿Sí? Era una especie de introyección en la infancia de esos contenidos. Y todo eso conformaba una estructura de personalidad. Hablaba de rasgos también. De hecho, en la escuela del cuarto camino está el concepto de rasgo principal que tiene cada eneatipo o tipo de personalidad. Entonces, sí existe en el lenguaje de Gurdjieff, los demás, el tema de la personalidad. Entonces, ¿cuál es el aporte del eneagrama y los eneatipos? Dicen que no se escucha algunas personas. Voy a confirmar. Voy a frenar un poco. ¿Se está escuchando? ¿Me pueden confirmar eso? Que una persona me dijo que no se escuchaba. Voy a esperar a que me confirmen que se escucha para seguir. ¿Me pueden, las personas que están conectadas, sí se escucha, dice Sandra? Necesito una, sí se escucha, re bien. Ah, qué bueno. Se escucha, se escucha. Es que me estaban escribiendo personas por WhatsApp y me decían, no se está escuchando. Entonces, yo veo todo mi audio encendido. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces el problema es de esa persona, lamentablemente. Bueno, continúo. Entonces, sí existe en el lenguaje de Gurdjieff, en las escuelas del cuarto camino, el concepto de personalidad.
Esencia y personalidad. Sí. Así que el trabajo de Ichazo en el protoanálisis, el posterior trabajo de Claudio Naranjo desde su experiencia psiquiátrica, psicológica, a mí me parece en lo personal que ha sido un aporte dentro de una parte de lo que se conoce del estudio del eneagrama, que es mucho más complejo, por supuesto, porque ahí están descritas también leyes universales. Es como un mapa del universo, se decía. Pero dentro de lo que se podría referir al punto que señalaba Gurdjieff de personalidad, de que la diferencia entre esencia y personalidad, me parece que los descriptores de Oscar Ichazo y de Naranjo son un aporte para eso. Entonces, al existir este mapa del eneagrama llevado después a los eneatipos, y los eneatipos explicados desde un punto de vista de tipología de rasgos, un conjunto de rasgos mentales, emocionales, sensoriales, físicos, nos muestra una especie de mapa de aspectos de la personalidad, quizá no completo, ¿sí? No completo, pero un mapa con mucho detalle, que la gente que se dedica a este estudio le ha sido útil como herramienta de autoconocimiento, porque ha podido verse en cada eneatipo, que es la personalidad, el sinónimo de personalidad, ver parte de esta estructura inconsciente, esta estructura que por su naturaleza no se podía percibir, que el ser humano en general no la podía percibir. Entonces estos mapas han servido a las personas en el trabajo de autoconocimiento. Por supuesto es que no somos un eneatipo y no somos la estructura de personalidad. Es un aspecto nuestro, porque también está nuestra esencia, nuestro ser, si lo podemos llamar así. Entonces tenemos que hacer una diferencia de eso, pero sí cada ser humano tiene una estructura de personalidad. Tiene un yo condicionado, lo que también en otro lenguaje se llama ego. ¿Sí? Entonces es evidente que eso está. Y uno puede verificar en el trabajo de los eneatipos la presencia de esa estructura. Uno puede reconocerse con cierto conjunto de rasgos mentales, emocionales, sensoriales, etc. Entonces, darnos cuenta también que tenemos esos aspectos mentales, emocionales, sensoriales. ¿Sí? Entonces, el autoconocimiento es la herramienta clave para el trabajo que después nos lleva al trabajo de la mayor conciencia, el trabajo del ser. En las escuelas del cuarto camino se hablaba de que primero había que trabajar con la observación de sí. Poder constatar por mí mismo, por mí misma esos rasgos, darme cuenta, ¿sí? Y una vez que podía constatar ciertos fenómenos, estos rasgos, ¿sí? Estas estructuras, podía hacer un trabajo con eso, lo que se llamaba un estudio de sí. El estudio de la máquina, como diría Bourdieu, de las partes de la máquina, ¿sí? Y posteriormente ese estudio de sí me conduciría a lo que denominaríamos autoconocimiento, conocimiento de sí. Conocimiento profundo de mí mismo, de mí misma, en varios aspectos. Somos pluridimensionales, por supuesto. Sí. No habitamos en una sola dimensión en ese sentido. Es muy distinto lo sensorial a lo mental o a lo emocional. Hay unas grandes diferencias en eso, a veces desconocidas por la mayoría de nosotros, a pesar que decimos que pensamos y sentimos. Entonces, esta herramienta del eneagrama, la descripción de los eneatipos, estos mapas que nos puedan ayudar a conocernos a nosotros mismos, al despertar de nuestra conciencia, siguiendo el lenguaje de Gurdjieff de que estamos dormidas, y que tenemos que despertar. Esto es una herramienta para el despertar de la conciencia y el autoconocimiento profundo. ¿Sí? El autoconocimiento, observar algo, es el paso inicial para poder transformarme y cambiarlo. Si yo no veo algo, no puedo cambiarlo. Ver, por supuesto, algo no es cambiar. Pero para iniciar el camino de cambio, de transformación, necesito ver, darme cuenta, que es conciencia. Conciencia es una forma de darse cuenta. Conciencia también es voluntad. Pero no puedo tener voluntad en algo que no veo, que es invisible para mí. ¿Sí? Y como seres humanos tenemos una cantidad de rasgos en nuestra psique que son invisibles para nosotros y que tienen acción, ¿sí? Que actúan.
Los eneatipos fueron agrupados a veces en tríadas, lo que se denomina la tríada mental, por ejemplo, tríada intelectual, que son eneatipos que están más identificados con la parte, la función intelectual, podríamos llamar, la parte mecánica intelectual. Por lo tanto, ahí, si bien todos tenemos de todo tipo de rasgos, este tipo de eneatipos se focaliza o se identifica mejor con la parte intelectual. Hay otros eneatipos que están identificados más con la función emocional y se forma otra tríada. ¿Sí? Los eneatipos que están conectados más bien con la función emocional. Perciben el mundo desde ahí. ¿Sí? Se transforman en filtros cognitivos y emocionales. Y después hay otros eneatipos que están más conectados con la parte del cuerpo, con lo sensorial, la tríada del hacer que se denomina. Cada grupo de eneatipos que está identificado con alguno de estos o polarizado con alguno de estos elementos, deja de percibir los otros también con precisión. O sea, los eneatipos que están más identificados con lo mental o lo racional a veces están desconectados de lo sensorial y de lo emocional. A su vez, los eneatipos que están más identificados con lo emocional a veces tienen más desconectado lo racional y lo sensorial. Y lo mismo pasa con los sensoriales o los del cuerpo, que a veces no tienen conectado lo emocional muy fuerte o lo racional. Entonces, por supuesto que un trabajo integrativo implicaría conectar las tres partes, integrar los tres elementos, emocional, intelectual o racional, y lo sensorial, en una dinámica total. Todos esos elementos son elementos que nos ayudan a conocer, a contactarnos con el mundo, con la realidad y a establecer una relación equilibrada con eso. Entonces, voy a hacer una descripción para las personas que no conozcan y las que sí, una descripción de lo que se habla de las tipologías de los eneatipos. ¿Sí? Voy a quizá tomar elementos también de Gurdjieff, un poco de lo que es trabajo de otros como Naranjo, etcétera, para que se pueda ver el descriptor, la tipología más clara. ¿Sí? Esto también es asunto de debate, pero lo voy a presentar de una manera más o menos general. ¿Sí? Tenemos 9 eneatipos. Creo que no sé si se puede compartir la pantalla, intentaré compartir pantalla para que lo puedan ver. Espero que sí. Sí, voy a mostrar los eneatipos. Espero que se esté compartiendo, estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Tenemos el esquema o diagrama del eneagrama, que es un círculo con un triángulo central y 6 líneas, ¿sí? Que van con sus vectores correspondientes. ¿Sí? Y hay 9 eneatipos o 9 puntos, ¿sí? Que conectan esta que conocida también como estrella de 9 puntas. Van como, podríamos decir, como el reloj, eneatipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada eneatipo describe características o rasgos de cada una de estas personalidades. Rasgos mentales, emocionales, sensoriales, físicos también. ¿Sí? Hay una relación, por supuesto, entre los eneatipos que están más cerca, entre las tríadas, entre las líneas que aparecen en el diagrama. ¿Sí? El triángulo central nos muestra algo gravitante, que tiene que ver con unos centros de gravedad que afectan a los eneatipos o tríadas que están al lado de él. Por ejemplo, en una de las puntas del triángulo, acá en el punto 6, está el eneatipo del miedo. ¿Sí? O sea, el 6 es la representación de una estructura de personalidad que su tema o eje central es el miedo. Pero este eje central o gravitante también afecta al eneatipo 7, que está al lado, y al eneatipo 5. O sea, esta triada, podríamos decir que el eje gravitante, esta triada principalmente, hay un tema con el miedo, y todo eso que implica. En la otra punta del triángulo, que podríamos ver el eneatipo 3, que está representado por la vanidad, la imagen, el falso yo, la identificación con lo externo. ¿Sí? Podríamos decir que la relación con la imagen, el falso yo y la identificación con las personas o con las cosas
es un eje gravitante tanto del 3, pero también del 2 y del eneatipo 4. Por otra parte, en el eje superior acá, en el vértice del triángulo superior, el eneatipo 9. Ahí aparece la inconsciencia, la pérdida de ser, la pereza espiritual, desea. Podríamos decir que el elemento de la no verse a sí mismo, perder contacto con la interioridad, es un tema del eneatipo 9, pero también del eneatipo 8 como eje central y del 1 también, de esta tríada que está ahí arriba. Como mencionaba, la identificación con las tríadas u orientación que tienen, por ejemplo, la tríada 2, 3 y 4 formarían una tríada que conocida como la tríada emocional, ¿sí? Orientados estos tres eneatipos, 2, 3 y 4, hacia el sentimiento, las emociones, se polarizan un poco más en eso. Por otro lado, acá está la tríada 5, 6 y 7, que es la tríada del pensamiento, o sea, eneatipos orientados más bien al pensamiento, a lo racional. ¿Sí? Estos tres eneatipos. Y arriba, el eneatipo 8, 9 y 1 serían eneatipos que estarían asociados al cuerpo, a lo instintivo sensorial. ¿Sí? Que hay un foco en eso. Entonces, se agrupan en triadas porque nos está mostrando un enfoque, una percepción particular, un filtro cognitivo, ¿sí? Claro en cada uno de esos eneatipos que yo he podido verificar, ¿sí? Y que si lo tomamos con las funciones, asociado a las funciones mecánicas de los centros, claro, podríamos decir que alguno de esos eneatipos está asociado a esas funciones específicas, la función intelectual mecánica, emocional mecánica o sensorial mecánica. ¿Sí? También en el eneagrama se describen polaridades también, en el sentido de, por ejemplo, en la triada emocional 2, 3 y 4, polaridades desde como una atmósfera externa del eneatipo 2, mucho más alegre, podríamos decir, y va disminuyendo esa alegría hasta llegar al eneatipo 4, que sería el otro extremo, una atmósfera un poco más triste, melancólica, ¿sí? Más sufriente incluso en algunos casos. Otras polaridades que se dan, por ejemplo, entre el eneatipo 5, 6 y 7, el eneatipo 7 es expansivo, extrovertido, ¿sí? Y esta expansión va disminuyendo hasta llegar a un eneatipo 5 que es retraído, ¿sí? En algunos casos agorafóbico. Lo mismo pasa arriba, otras polaridades que aparecen acá es que, por ejemplo, el eneatipo 8 es un carácter que podríamos decir amoral, es uno de los caracteres más duros del eneagrama, y esta visión, que podríamos llamar amoral, se va moviendo en polaridad hasta llegar a un eneatipo 1 que es hipermoral. Entonces también en las tríadas podemos observar polaridades, grados en las cosas, ¿sí? Es muy importante eso también. Otro elemento que se menciona en el eneagrama, que se puede relacionar para ampliar este mapa de autoconocimiento, no solo el descriptor de cada tipo de personalidad, sino que la relación que tienen con los otros tipos nos van ampliando las posibilidades, ¿sí? En este caso, el eneatipo 1 está conectado por estos vectores al eneatipo 4 y al eneatipo 7. Hay una relación ahí oculta en eso, en estos vectores. Usando, por ejemplo, una de las relaciones, en el lenguaje de Carl Jung, de los arquetipos junguianos, podríamos decir que el eneatipo 7 es la sombra del eneatipo 1. Ciertos contenidos de la estructura de personalidad del 7 son elementos sombríos o negados del eneatipo 1. ¿Sí? A su vez, del eneatipo 2, desde donde viene la flecha, eso es el elemento sombrío, el eneatipo 4 sería la sombra del eneatipo 2, o sea, que contiene aspectos del inconsciente del eneatipo 2 que son rechazados y negados por el eneatipo 2, contenidos que tiene el 4, y así. Hay líneas también, aparte de las líneas que son visibles, estos vectores que nos muestran, también hay líneas que podríamos llamar invisibles, ¿sí? Por ejemplo, si trazamos líneas horizontales, nos daremos cuenta que hay características similares en esos eneatipos, ¿sí? Hay muchas características similares. Por ejemplo, si trazo una línea invisible entre el 5 y el 4, me daré cuenta que hay muchos elementos similares en el 4. Ahí está la introversión, también una forma similar de apartarse del mundo,
tiene unas sutilezas, pero también se apartan, ¿sí? Si subo la línea, por ejemplo, entre el eneatipo 7 y el eneatipo 2, también me daré cuenta que hay elementos similares. Ambos son caracteres o estructuras de personalidad o personalidades extrovertidas, ¿sí? Y ambos son hedonistas, ¿sí? Son caracteres hedonistas. Si subo y trazo una línea invisible entre el eneatipo 1 y 8, me voy a dar cuenta que si estudio los rasgos de personalidad de cada uno de ellos, voy a encontrar muchas similitudes. Ambos son extrovertidos, ambos son autoritarios y dominantes. También, otro elemento del diagrama es que si yo trazo una línea que parta el eneagrama en dos, desde arriba del 9 hacia abajo, se genera el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho habla de que todos estos eneatipos, 1, 2, 3 y 4, son mucho más sociables. Se vinculan al mundo de una manera mucho más seductora o sociable. En cambio, los eneatipos que están en el hemisferio izquierdo, 5, 6, 7 y 8, son eneatipos más bien antisociales, ¿sí? Con una cierta cuota de agresividad también hacia el mundo, o rechazo, rebeldía, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla un poco para poder ver a las personas. Si puedo. Ahora sí. Ahora sí. Espero que se esté escuchando bien, ¿sí? Chequeo. ¿Se va a quedar grabada la plática? Sí, y graba Zoom también. ¿Se está viendo bien, no? ¿Se vio el esquema? Espero que sí. Sí se ve, genial, sí se ve, va a quedar grabada. Continúo entonces. Entonces, voy a hacer una breve descripción de los eneatipos, ¿sí? Una pasada de reloj, que digo yo, ¿sí? Rápido. Ah, qué bueno que se vio y todo eso. Voy a partir por el eneatipo 2. ¿Qué debemos entender y no olvidar de los eneatipos? Que es una estructura de rasgos. La estructura de personalidad no tiene nada de bueno ni malo. Me preguntan a veces, pero hay personas que me dicen que ven ciertos rasgos como algo malo, ciertos rasgos como algo bueno. Yo les digo que en realidad son neutros. El punto es la identificación con esos rasgos, que es otro elemento, ¿sí? Por lo tanto, cuando hagamos descripciones de rasgos, de las emociones negativas, de los rasgos principales o de ciertas características de rasgos, no lo miremos desde un punto de vista si algo malo o bueno, sino que son rasgos que fueron condicionados desde nuestra infancia, ¿sí? Recibíamos impresiones y generábamos asociaciones de una manera inconsciente, sin nuestra voluntad. Lo que nos decían nuestros padres, imitábamos o creíamos eso, lo que dice la sociedad, la cultura, depende de dónde hayamos nacido, el lenguaje, todos los condicionamientos que fuimos recibiendo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, voy a hacer un descriptor de rasgos para que puedan ver un poco a cada uno de los eneatipos. En líneas generales se describió algunos de estos rasgos, rasgo principal, con una característica del rasgo que era la característica que podríamos decir que bloqueaba la posibilidad de obtener conciencia, ¿sí? Era una especie de barrera, junto con los sistemas de defensa, lineatipo, etc. Era algo que realmente el rasgo principal era la emoción negativa o la característica principal gravitante del eneatipo que no le permitía ver, que le obstaculizaba ver su interioridad también, y también ver parte de estos rasgos, hacía más inconsciente, más invisible estos rasgos. Entonces, por eso es que este descriptor a veces resultaba un poco molesto para las personas porque se refería a algún rasgo que no era agradable a veces para recibirlo, porque el eneatipo en general no puede ver su rasgo principal, ni menos ver a veces lo que origina ese rasgo principal, que es un elemento inconsciente, mucho más profundo. ¿Sí? En todos los eneatipos existe lo que se denomina fijación y pasión. Una fijación es un conjunto de ideas. Cada uno de los eneatipos tiene un conjunto de ideas distorsionadas o falsas con respecto a sí mismo, a sí misma y al mundo. Y las pasiones son estados emocionales vinculados a esas ideas falsas. También en cada uno de los eneatipos están identificados con una imagen glorificada
o una imagen buena, deseada, o con una imagen negada, una imagen despreciada, doliente, o mala, podríamos decir, desde la mirada del eneatipo. También en cada uno de los eneatipos existe una motivación, ¿sí? Algo que los moviliza en el mundo. Esa motivación se le denomina motivación carencial. ¿Por qué? Porque se está movilizando el eneatipo a nivel inconsciente, no es que esté con su voluntad puesta en eso, sino que a nivel inconsciente se moviliza para conseguir aquello que percibe que le falta, que no tiene. ¿Sí? Y eso genera finalmente esta movilización, una actitud que tiene. Entonces tenemos ahí una dualidad en los eneatipos, algo que dicen en su estado de vigilia, un discurso público que tienen, que generalmente es lo contrario al movimiento interno inconsciente, a esa necesidad que siente, y por otro lado tenemos una actitud que va en contradicción con ese discurso público. Por ejemplo, voy a tomar el eneatipo 2. El eneatipo 2, que en muchos descriptores se le define como el orgullo, ¿sí? Entonces esta sobreexaltación de mi valía, de sentir que valgo más que los demás, o que no necesito a nadie, que estoy bien solo o sola, no necesito a los demás, como un rechazo al mundo, yo no necesito a nadie, yo sola o solo me basto a mí misma. La cosa se hace como de isla, ¿no? ¿Cuál es ese? El orgullo es una sobrecompensación de un complejo de inferioridad. O sea, a nivel inconsciente, invisible, esa persona siente que no vale. Pero esa sensación de no valer, de ser invisible, de no ser merecedor de amor, ¿sí? Por supuesto que aquí hay un nexo con el amor muy potente en cada uno de los eneatipos, que duda cabe. Esta sensación dolorosa de no ser merecedor o merecedora de amor, haber perdido el paraíso perdido, lo hace movilizarse, eso es la motivación carencial, siente este vacío y se moviliza con una actitud para conseguir esta falta de valor, este amor o lo que sea. Y en esta imagen distorsionada, el eneatipo 2 siente que, piensa que a nivel inconsciente, por supuesto, no se da cuenta de eso, en estado de vigilia, que los demás tienen valor, que los demás tienen eso que yo no tengo, y por lo tanto lo tengo que ir a buscar con los otros y las otras, no con las personas. Yo no tengo valor, podría decirse a nivel inconsciente, pero los demás sí tienen. Y ellos me lo pueden dar a mí. Y para eso tengo que hacer algo. Pero todo este fenómeno, eso es la paradoja, está ocurriendo sin la voluntad y sin la conciencia de esta persona o esta personalidad. Entonces se va a generar una dinámica constante. Internamente, inconscientemente siente que no vale, pero esa es una sensación dolorosa, así que mejor se identifica, reprime, usa un sistema de defensa que se llama represión, reprime estos contenidos, ¿sí? Para que no le duelan, y los sobrecompensa con una idea que se dice, no, yo no necesito a nadie, yo valgo mucho, yo soy mejor que los demás, etc. El orgullo aparece. Pero esta persona no se da cuenta que de manera subterránea, llamémoslo así, se está movilizando con una actitud que tiene, que es una actitud histriónica del eneatipo 2, es lo que en términos muy simples la gente dice, esta persona siempre quiere llamar la atención, ser la mesa el florero, ¿no? La mesa de centro, que todo gire alrededor de ellos o ellas. O sea que en su actitud el eneatipo 2 está intentando que todo ser visto, ser vista por los demás. Y los demás, algunos se dan cuenta de eso y dicen, pero esta persona siempre quiere llamar la atención, ella o él ser el centro de la atención. Y a algunos les molesta o no. El punto, lo que no pueden observar las personas desde fuera, es que esta persona tiene esa actitud porque está tratando de llenar el vacío, ¿no? Compensar esa sensación interna inconsciente que no se da cuenta de no valía, de no ser amado, de no ser visto, etc. Entonces se sobrecompensa con esta actitud, que es lo que podríamos llamar la motivación carencial.
Entonces, en cada eneatipo está presente eso, ese movimiento interno. O sea, una imagen y un discurso en estado de vigilia que está sobrecompensando una sensación, visión, una fijación y pasión interna, inconsciente, y a la vez un movimiento subterráneo para lograr eso que no tiene. Observémoslo en otro eneatipo. ¿Sí? Claro, buscar validación, claro, busco valor. La distorsión es que no busca el valor en sí mismo o en sí misma, sino que lo busca en otros. Los demás tienen eso, que yo no tengo, así que si me da, dicho de otra manera a nivel inconsciente, el 2 diría, si los demás me miran, si los demás me desean, me admiran, llamo la atención, recupero valor. Los demás me dan valor porque dicen hoy que guapo que eres, que inteligente que eres, que especial que eres, lo que sea. Y cuando los demás me dicen eso, me entregan ese valor momentáneo, pero también se diluye posteriormente y vuelve a sentir el 2 a nivel inconsciente, el vacío de sentir que no valgo. Y se va a movilizar nuevamente, o sea, eso va a durar como una droga que tiene un efecto, pero el efecto después disminuye y de nuevo tengo que volver a inyectarme, ¿no? Y ese núcleo parte del núcleo central de una fijación, como decíamos al principio, que es una fijación, una distorsión cognitiva. No existe tal cosa como el valor de un ser humano. Dicho de otra manera, no hay seres humanos que valgan más que otros. Esa es la distorsión cognitiva del dos, de como que a nivel inconsciente creyera que sí, y se compara con los demás. Por eso cuando hablamos de fijaciones, hablamos de una distorsión cognitiva, un error cognitivo, un error metafísico. Es algo que cree esa persona que es falso. No existe tal cosa como el valor de un ser humano, que un ser humano valga más que otro, ¿no? Puede ser eso a nivel económico, puede ser como uno le pone precio a las cosas, ¿no? Pero como sería ponernos precio a nosotros como seres humanos. Y algunos seres humanos valdrían 100, otros 50, otros 1000. Ese es un discurso distorsionante que el 2 a nivel inconsciente hizo suyo. Y por eso sufre. Voy a tomar otro eneatipo, ¿sí? No voy a poder ver todos los eneatipos, la idea es mostrarles un esquema general del funcionamiento de los eneatipos para que les pueda ser útil, ¿sí? Hay personas que me dicen, yo quisiera saber mi eneatipo, ¿sí? Más adelante podríamos ver otro, quizá voy a pensar en algún tipo de masterclass como para ayudar a las personas para que puedan reconocer su eneatipo, ¿sí? Ahora me interesa que quede más o menos la estructura de cómo se conforman los eneatipos más o menos clara, ¿sí? Voy a tomar el eneatipo 3, por ejemplo, que está al lado ya. El eneatipo 3, claro, una cosa así, yo valdría un poco menos, claro, como que sería una forma de, también está en la envidia, en el eneatipo 4, eso como pasarle un escáner a los demás y ver cuánto valen los demás y cuánto valgo yo. Y si salgo valiendo menos, sufro, y si valgo más, me siento como orgulloso o feliz de eso, ¿sí? El eneatipo 3, la vanidad, el narcisismo, esta personalidad arrogante para algunos, qué sé yo, este tipo de personalidad que se siente tan seguro, tan segura de sí mismo, ¿sí? Ya sabemos que la manifestación del eneatipo es una sobrecompensación de algo. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, si el orgullo estaba sobrecompensando a nivel interno una imagen distorsionada, ¿sí? Ese complejo de inferioridad es una imagen distorsionada de sí mismo, ¿no? ¿Qué está compensando? ¿Qué está sobrecompensando el eneatipo 3? Si observamos, nos daríamos cuenta que el eneatipo 3 viene de la flecha del 6. ¿Sí? Ahí aparece un elemento sombrío que nos podría ser referencial claramente. El eneatipo 3 está sobrecompensando un miedo profundo. O sea, podríamos decir que la vanidad, algo nuclear o esencial de la vanidad, es el miedo. ¿Sí? Entonces, el eneatipo 3 tiene un miedo profundo, miedo a ser, miedo a mostrarse como es, miedo a todo, podríamos decir, en su núcleo. Por lo tanto, genera una actitud sobrecompensatoria. ¿Sí?
esta sensación de hiperseguridad que tiene el eneatipo 3 está sobrecompensando una inseguridad profunda, que a veces no es vista porque lo ocultan muy bien, superficialmente pareciera que no, pareciera alguien, incluso gente admira la actitud de los tres, tan como decidida, tan jugada, ¿no? Se paran en un escenario y salen ahí sin pestañear, como que no se pusieran ni nerviosos, nerviosas, una seguridad, pero a prueba de fuego. Lo que no pueden ver es que están desconectados de su miedo. Y no solo de esta emoción del miedo, sino que de los sentimientos en general. En las tríadas también hay eneatipos que reprimen contenidos, como el 2, y eneatipos como el 3, que tienen bloqueado contenidos. El eneatipo 3 bloquea contenidos emocionales. Pero el bloquearlos con la realización o esta identificación con esta imagen poderosa, seguro, que yo me las sé todas, que yo, esta búsqueda del éxito, etcétera, está bloqueando emociones como el miedo y otras más. Y eso tarde o temprano pasa la cuenta. No hay forma de bloquearlo, que eso se bloquee permanentemente. A veces tienen colapsos nerviosos, tics, etcétera, de los eneatipos 3 clásicos. ¿Sí? Entonces, es muy importante ese elemento. Siempre lo que aparece como la imagen superficial del eneatipo es una sobrecompensación o compensación de un elemento generalmente opuesto. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y en otro elemento importante del eneatipo 3 es el narcisismo. ¿Sí? En el narcisismo hay un fenómeno como arcaico, porque el narcisismo, claro, responde a la imagen de Narciso, este personaje que se enamora de su propia imagen, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, uno dice, los eneatipos 3 son personas que están enamoradas de su propia imagen. ¿Sí? Aparecen así como enamorados de su propia imagen y de una imagen idealizada, por supuesto, una imagen gloriosa. ¿Sí? Entonces, el, el narcisismo tiene un elemento un poco más profundo que eso. El narcisismo en un núcleo mucho más profundo y arcaico es la no separación con el mundo. Digamos que para personas que tienen el narcisismo, el mundo y yo somos uno, es un elemento indiferenciado. Y por eso es que estas personas necesitan que el mundo les dé el correlato, que tengan un contacto con el mundo, un correlato con el mundo, que el mundo les confirme lo que ellos creen de sí mismos. En este caso, los 3 que se sienten personas superiores, buenas, mejores que los demás en todo sentido, necesitan el correlato con el mundo por su narcisismo. Es importante que el mundo me lo confirme. No basta con yo saber que soy mejor que los demás. Necesito que el mundo, entre comillas, como una entelequia, una cosa abstracta, me lo confirme. ¿A través de qué? De un premio, del logro, del trofeo, ¿no? El diploma, ¿sí? El empresario del año, el trabajador del año, el ganador, ¿no? Necesito eso. Ya para poder cerrar ese círculo narcisista. ¿Sí? Por eso es que buscan el éxito. El éxito es una búsqueda de que el mundo me confirme, las personas, los otros, me confirmen y me digan, tú eres el mejor. Pero están compensando un miedo y una falta de conexión emocional profunda y eso tiene un costo muy, muy alto. ¿Sí? Finalmente les va a pasar la cuenta. ¿Sí? Traen algunas crisis bastante graves los eneatipos 3. Es raro ver a un 3 en terapia también, justamente porque no pueden, no tienen tan inconsciente este contacto con lo emocional, el conflicto con su miedo y eso, que no lo pueden ver. No ven que les está haciendo un daño esta pérdida de contacto emocional, a pesar de estar en la tríada emocional. Voy a tomar otro eneatipo, ¿sí? De la tríada mental para que no se enojen los de las tríadas mentales. Por ejemplo, el eneatipo 6, ¿sí? Del núcleo acá de la tríada del pensamiento. El eneatipo 6 es un carácter introvertido, ¿sí? Este eneatipo 6 es lo que se grafica como el miedo, ¿sí? La aversión. Tendríamos que preguntarnos qué es el miedo, porque estas estructuras de personalidad nos están mostrando características y rasgos humanos. ¿Sí? Tendríamos que preguntar qué es el miedo. Krishnamurti decía, Jiddu Krishnamurti, gran sabio, decía, el miedo es la otra cara del deseo.
Las expectativas, el deseo. A mayor deseo y expectativas, más miedo. ¿Sí? Si uno observa eso, dice, en realidad, cuando uno se pone ansioso es porque tiene muchas expectativas con respecto a algo, mucho deseo con respecto a algo. Quiero que eso sea de esta manera y de ahí se gatilla el miedo, ¿no? Porque de alguna manera también y más profundamente diría yo que el miedo es la no aceptación de lo verdadero, de lo real. Entonces, yo al no aceptar lo real, rechazo aspectos de la realidad y quiero que la realidad sea como yo quiero. Yo a veces pongo ejemplos, no sé cómo voy a pedir un aumento de sueldo a mi jefa o jefe, y claro, 50 y 50 sería que me diga que no, que me diga que sí. ¿Por qué se gatilla el miedo? Porque hay deseo en mí, hay expectativa. ¿Cuál es mi deseo? Que me diga que sí, ¿no? Si yo aceptara lo cierto a priori, sabiendo que me puede decir que sí, que no, y lo acepto antes, no sentiría miedo. Por lo tanto, el miedo está conectado al pensamiento, una forma distorsionada de pensamiento, en que deja de estar en contacto, dejo de estar en contacto con lo cierto. Y además, cuando estoy en el miedo, tampoco estoy en el aquí y ahora, en el presente. Siempre estoy en el pasado o en el futuro. Así que tampoco puedo tener experiencia, esta conexión experiencial del aquí y ahora. Tampoco ocurre eso. Y eso me inseguriza más a esta persona, a esta estructura. Nunca está en el ahora. Entonces, en esta estructura de personalidad aparece también el elemento de la autoinvalidación. El eneatipo 6 tiene una actitud con el mundo como bélica, ¿sí? Como que los demás estuvieran en contra de él o ella, ¿sí? Desconfía de los demás. Los eneatipos 6 dirían, el mundo es inseguro, las personas son poco confiables, no tengo que ser suspicaz, ¿sí? Tengo que estar mirando entre líneas porque las personas me pueden engañar. ¿Sí? Como que el mundo es una amenaza y las personas también. Lo que no puede ver, ya hablamos del elemento inconsciente de cada uno de los eneatipos, lo que no puede ver el 6 es que realmente de quién no se siente seguro o segura es de sí mismo, de sí misma. Hay una actitud de autoinvalidación inconsciente. Yo no creo en mí, podríamos decir, a nivel inconsciente en el 6. Por eso es que en el discurso de algunos 6, a las parejas a veces le dicen, bueno, parece que tú no me quieres tanto porque si tú me quisieras me darías seguridad, yo me sentiría seguro o segura. Así como el otro me da seguridad a mí. O el otro me tiene que dar seguridad. Tiene que entregarme los elementos para que yo me sienta seguro o segura. Ese elemento es un sistema de defensa del ser que se llama proyección. ¿Sí? O sea, contenidos inconscientes de mi psique, los pongo en otro, los pongo de manera metafórica, porque siempre son contenidos interiores. Dicho de otra manera, en la presencia de un estímulo de otras personas, etcétera, se gatillan en mí estas respuestas. Entonces, por eso es importante conocer estos núcleos, conocer estos aspectos inconscientes que tenemos todos y todas. ¿Sí? Porque en la medida que hago consciente algo, puedo trabajar en eso, puedo resignificarlo, transformarlo. Mientras no lo vea, no tengo nada que hacer, ¿no? Es como entrar, yo digo, a oscura a una pieza con la luz apagada y en la noche. Con suerte me voy a tropezar y me voy a golpear, pero no puedo ordenar nada ahí, porque no estoy viendo nada. Y estos rasgos son de parte de nuestra estructura de personalidad que tenemos todos. Por supuesto que tenemos un ser y una esencia. La gente me dice, bueno, tenemos un espíritu, algunos dicen un ser, una esencia, por supuesto. Y que habita en otra dimensión y tiene otras dinámicas y otras características, por supuesto. Pero también tenemos una estructura de personalidad. Y no podemos alcanzar los estratos superiores de conciencia de mi ser mientras no
solucione estos elementos que están obstaculizando mi desarrollo. Los elementos o ciertos rasgos principales de esta estructura de personalidad o del eneatipo están obstaculizando mi desarrollo. Hay una pérdida de ser. Dicho en otro lenguaje, me identifico con estos rasgos. Creo yo ser estos rasgos. Por eso nos describimos, decimos yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente, cuando un eneatipo se describe los rasgos de su eneatipo, aunque no sepa de eneagrama ni nada. ¿Sí? O sea, uno escucha a un eneatipo 1 y dice, bueno, yo soy una persona correcta, a mí me gustan las cosas que sean justas, que todo sea ordenado, que se cumpla la norma. Va a empezar a describir un montón de rasgos típicos, clásicos del eneatipo 1. Entonces ahí uno confirma que aunque la persona no conozca eso, superficialmente va a describir los rasgos, valga la redundancia, más superficiales del eneatipo y no está viendo los rasgos inconscientes. Por ejemplo, un eneatipo 1 no ve su ira. Ya que lo cité al eneatipo 1, las personas podemos tener algo de varios eneatipos, o sea, es que como son conjuntos de rasgos de la personalidad, por supuesto que tenemos de montón. De varios, ¿sí? El punto es que los eneatipos describen rasgos principales. Afirmarían que cada estructura de personalidad tiene un rasgo principal y otros secundarios. Entonces, si yo puedo observar a alguien, un eneatipo 1, me voy al eneatipo 1 actualmente, no hay duda de poder observar que es alguien perfeccionista, que es un rasgo principal del eneatipo 1, que es alguien iracundo, que es rabioso, que tiene un carácter autoritario y dominante, que es crítico de los demás y se critica a sí mismo, que tiene un carácter también o una forma simbólica puritana, se viste de una manera, es conservador o conservadora. Ojalá un eneatipo 1 se quisiera vestir de blanco para no tener mácula, no tener mancha, no tener pecado, porque al querer ser perfecto y buena o bueno, está rechazando todo lo imperfecto o malo de sí mismo y del mundo. Así que siente una culpa profunda. Siente una rabia profunda y un resentimiento profundo hacia los demás y hacia sí mismo por no ser perfecto y bueno. Cada vez que se equivoca para un eneatipo 1 es como esta imagen de algunos monjes que iban a su pieza o habitación y después se pegaban una especie de latigazos, ¿no? Por el pecado que habían cometido. Por el error. Pecar, el origen, la etimología de la palabra, el origen es errar. ¿Sí? Entonces, el eneatipo 1 es alguien que se está autocastigando casi siempre porque no tolera la falla y no tolera la falla en los demás. No hay excepción. Es un juez radical. Quien ha tenido padre o madre eneatipo 1 no tiene duda que el orden, ¿no? A la hora llegas a las 8, no puedes llegar a las 8:05, tienes que llegar a las 8, ojalá antes. No se aceptan, perdón, no se aceptan elementos. Claro, ahí aparece, en cada eneatipo también tiene una conexión con ciertas enfermedades que podríamos decir neuróticas, como el TOC, claro, todos los eneatipos 1 es un clásico que tengan, claro, obsesivos compulsivos, claro, sin ninguna duda. O sea, necesitan ensuciarse las manos, no toleran la mancha, porque la mancha es simbología de falla. ¿Sí? Los eneatipo 1, como le decía, necesitan andar bien afeitados, si son hombres, que son el corte de pelo, toda una estructura simbólica. Algunas casas de eneatipo 1 son una especie de quirófano, o sea, no hay una partícula de polvo. Sí, yo digo, si tienen un florero en una mesa redonda, o sea, ni Pitágoras, ni no sé quién más habría podido poner, perdón, en el centro exacto ese florero de la mesa. ¿Sí? Entonces, vemos ese carácter obsesivo, vemos ese carácter que critica a los demás. Y claro, como sentir ira para un eneatipo 1 sería algo pecaminoso, sería un pecado, y como él busca la perfección moral también, él no puede tener ira ni odio, sería un pecado. Así que por eso es que es un aspecto inconsciente. Pero libera esa ira a través de la norma. O sea, digamos que es un iracundo, siempre está iracundo, siempre está enrabiado con el mundo y consigo mismo.
consigo misma, pero la libera con los demás de una manera lateral, como para que no se note. ¿Por qué llegaste a esta hora? ¿Se va a retar a un hijo porque no cumplió la hora, porque no le fue bien en el colegio? O sea, en el fondo es como decir, yo no soy iracundo, tú me provocas mi rabia al no cumplir con lo que debieras, con tus deberes. ¿Sí? Voy a, el eneatipo, un ejemplo de eneatipo 1, un padre eneatipo 1, sus hijos se sacaban buenas notas, me lo contaba una amiga, y le iban a decir las primeras veces, ya después ya no. Papá, mira acá está un 7, en Chile un 7 es la nota máxima. ¿Sí? Y el papá, al ver esa nota máxima que tenían en el colegio, los miraba y les decía, con tu deber cumples. ¿Sí? O sea, eso sería el premio, con tu deber cumples. Alguien decía el nombre en el tren narcisista, pero el 7 también habla de narcisista. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos eneatipos? Sí, ambos, el 7 y el 3, tienen esta beta narcisista. ¿Sí? O sea, en lo que se refiere al narcisismo, hay otras diferencias de rasgos. ¿Sí? El 7, el tema es la gula, ¿no? También en la triada que están, marcan las diferencias. Pero en el narcisismo de ambos se nota el mismo elemento. Ambos necesitan tener un contacto con el mundo y con la aprobación con el mundo de una manera así compulsiva. Ambos como carácter narcisista, el mundo y yo somos uno. ¿Qué otra característica narcisista hay en eso? La falta de empatía. Tanto el 3 como el 7 no sienten empatía por los demás. Aunque el 7 se ve alguien muy como el alma de la fiesta, ¿no? Un 7 no es empático en realidad. ¿Sí? Eso lo confirman parejas que tienen parejas 7. Dicen, claro, otra persona activa que hace tantas cosas, a veces el alma de la fiesta, como de pasarla bien, pero se nota su falta de empatía. ¿Por qué? Porque en esta imagen inconsciente arcaica del narcisismo, yo y el mundo somos uno, no existen los otros, ni yo tampoco. No ha habido un proceso de individuación, como llamaba Jung también, en que yo reconozco mi unicidad y reconozco a los demás en su proceso de individuación. ¿Sí? No, en esto no, ese proceso no se alcanzó en sus etapas de desarrollo. Y por eso es que no existen otros. Entonces yo no puedo ser empático con otros que no existen. Los demás son extensiones del mundo o extensiones mías en el proceso narcisista inconsciente más profundo. Es muy, muy interesante eso. Entonces, claro, ambos tienen narcisismo como rasgo, pero no es el único rasgo. Entonces, la combinación de rasgos que tiene el 3 es distinta a la del 7 y eso marca diferencias gravitantes. ¿Sí? Claro, entonces hay falta de empatía en los narcisistas, eso ya se ha estudiado. Entonces, no ven al otro, ¿sí? No se conectan con el otro. ¿Sí? En un relato, por ejemplo, de un 7 que venía una hija y le decía, no escuchan tampoco, le decía a esta hija, papá, siento que tú no me quieres, que no me muestras sentimientos de amor, no me quieres. Y el padre respondió, ¿por qué piensas eso? Ahí se ve el efecto, no sé si se dieron cuenta, ella le está hablando a esta hija de emociones, sentimientos y todo eso, y el papá responde desde el racional, que es un eneatipo 7. Él era un eneatipo 7. ¿Por qué piensas eso? ¿Sí? No se conecta con la emoción de ella, ¿sí? Con su pena, su tristeza por sentir que su padre no la quiere, y además que le hagan una declaración a alguien, un hijo, una hija, que le diga, siento que no me quieres, para un padre un poco más empático debería ser un impacto, ¿no? Así como, ¿por qué sientes eso, hija? ¿Qué sé yo? No pasó eso. No pasa en el eneatipo 7. ¿Por qué piensas eso? Y de una manera sin sentir el impacto emocional de lo grave que era lo que estaba diciendo su hija desde el emocional. Entonces, también en los eneatipos nos muestra cómo se desconectan del amor, la pérdida de conexión con el centro emocional superior o el amor más profundo hacia sí mismo y hacia los demás. ¿Sí? Entonces, también en cada eneatipo podemos ver esa pérdida de amor o darnos cuenta que no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo amar a otros si ni siquiera nos amamos a nosotros mismos? Eso se ve también en el núcleo de la parte del centro emocional en los eneatipos, la falta de amor hacia sí mismo y hacia los demás. Entonces,
el trabajo de autoconocimiento a través de los eneatipos desde lo más profundo, conectado también con el conocimiento de las funciones, de los centros, o sea, el conocimiento del eneagrama desde el punto de vista más antiguo también, y los aportes que se han hecho actualmente con la tipología, caracterología. Todos esos elementos nos van a mostrar aspectos inconscientes, desconocidos nuestros que tenemos que trabajar e integrar, ¿sí? Algunos hay que resignificarlos, otros hay que desecharlos simplemente, ¿sí? Las fijaciones son distorsiones cognitivas, entonces si es distorsión cognitiva es una ilusión metafísica, o sea, algo falso que yo creo. ¿Qué pasa si observo que algo que yo creía falso, lo veo como falso? Inmediatamente, sin que tenga que hacer mucho, ocurre una transformación, al darme cuenta que eso no es real. El tema del ejemplo del 2, de la valía, de sentir que alguien vale o no vale, ¿sí? Entonces, en cada eneatipo se encierra una ilusión metafísica, una distorsión que está afectándonos y que genera la crisis, neurosis, ¿sí? Desequilibrios internos. El conflicto interno humano está en la personalidad, en el ego, como decía en otro lenguaje. Y el ego no tiene cura. Por eso es que las escuelas antiguas de sabiduría, de distintas escuelas metafísicas, ¿sí? Escuelas místicas, apuntan a que la transformación, la evolución humana, el equilibrio y todo eso está en nuestra esencia, nuestro ser, no en esta estructura de personalidad. Lamentablemente, a través del proceso de nuestra relación con el mundo, nos terminamos identificando con esta estructura de personalidad. Tanto así que después hay personas que no reconocen su esencia, no reconocen su naturaleza espiritual. Creen que eso es un discurso como metafísico extraño. O sea, no perdieron tanto el contacto con su naturaleza espiritual, esencial, que no la reconocen. O sea, se ha terminado de consolidar la identificación con esta personalidad. Yo soy ese conjunto de rasgos. Entonces tenemos que decirlo siempre, como enseñaban muchas escuelas antiguas, yo tengo pensamientos, ¿sí? Que es una función del centro mental e intelectual, los pensamientos, flujos de pensamientos, ¿no? Tenemos todos flujos de pensamientos diarios, no puedo parar mis pensamientos, pero yo no soy mis pensamientos. Tengo emociones y sentimientos, que es parte inicial de la parte mecánica del centro emocional. Tampoco podemos parar las emociones y sentimientos. Es algo que está fluyendo durante el día, sin nuestra voluntad, sin nuestra conciencia. Pero yo no soy mis emociones y sentimientos. Tengo sentido, lo sensorial, ¿no? Percibo, veo, huelo las cosas, saboreo las cosas, toco las cosas, siento cambios de temperatura, calor, frío, etc. Todos los elementos que pueden ser vinculados a lo sensorial. Yo tampoco soy eso. Son funciones de cada uno de mis centros, de mis cuerpos, de estas mentes. ¿Sí? Así como tengo funciones internas de mi organismo, ¿no? Está funcionando actualmente mi sistema nervioso, mi ADN, se están creando, muriendo células, está funcionando mi sistema digestivo, etcétera, etcétera, mi páncreas, mi hígado. Yo no soy tampoco mis funciones orgánicas, aunque sean lo más sofisticadas, complejas, tampoco. Entonces, nuestro ser, podríamos decir que ha perdido esta conciencia de darnos cuenta de dónde está mi ser y cuáles son sus características y cuáles son las funciones de cada uno de estos cuerpos, y reconocer que yo no soy mis funciones. El autoconocimiento también tiene que ver, y en el trabajo en el eneagrama y esto, de conocer estas estructuras, el estudio de los centros en cada una de las partes, y eso nos va a llevar a una comprensión final, integral, de cuáles son esas funciones, cuáles son sus límites y cómo están interrelacionadas. Bueno, creo que por hoy está bien.
La idea de esta masterclass era introducirnos en el tema del autoconocimiento vinculado al enneagrama, a los eneatipos, etcétera, ciertos fundamentos también, para que pudieran tener un acercamiento a las personas que no conocían, ¿sí? y seguir profundizando. Ahora, por eso es que creamos en el instituto estas 4 masterclass, que la idea es que vayan siendo complementarias, ¿sí? Claro, los 9 pasivo-agresivos también. Claro, para que sean complementarias con lo que estamos estudiando, ¿sí? Para entregar una visión un poco más, pensamos que con 4 masterclass podemos entregar una visión un poquito más introductoria, más sólida, intentando también responder a las preguntas después. Estamos pensando también hacer una masterclass más adelante de preguntas, o sea, las personas que quizá participen en todas estas masterclass pueden después hacer todas sus consultas y yo abrir esta masterclass solo para responder dudas, consultas, comentarios, etcétera, como las personas que querían también, es decir, conocer su eneatipo. También me interesa también que podamos hacer algún trabajo de esa manera, ¿sí? Por lo pronto, agradecerles su participación y dejarlas invitados para mañana. Mañana a la misma hora, 20 horas de Chile, tenemos voy a asociar el enneagrama con el inconsciente. Ahí vamos a hablar de los elementos de la conciencia, inconsciencia, niveles de conciencia, profundizar un poco más lo que mencioné ahora con relación al inconsciente, desde las escuelas de psicología tradicional hasta del origen también de las escuelas más antiguas, místicas, con relación al inconsciente, que hay unas diferencias un poco importantes ahí. Sería interesante que las pudiéramos profundizar. Así que les agradezco la participación a todos y a todas ustedes y los dejo cordialmente invitados para mañana a las 20 horas en que vamos a seguir explorando el enneagrama desde el punto de vista del inconsciente y la conciencia, niveles de conciencia, estados de conciencia, etcétera, lo que se habla desde las escuelas más antiguas del enneagrama hasta el lenguaje moderno psicológico. Así que eso. Bueno, espero que les haya sido útil y estas masterclass que vamos a estar dando les sean un complemento importante o introductorio para las personas que no conocen, las personas que sí conocen más, les sea también de ayuda en algo, ¿sí? Que les sea útil. Esa es la finalidad de esto. Así que los invito para mañana a las 8, vamos a hablar del enneagrama y los conceptos de la conciencia inconsciente y cómo se relaciona con los eneatipos y el mismo enneagrama, ¿ya? Así que gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos entonces mañana a la misma hora. Espero que participen todos y todas ustedes para que tengan una seguidilla, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós.